Ok, vamos a seguir hoy con el tema de Jezabel y le quiero contar que en muchas iglesias cristianas no se habla del tema del mundo espiritual. Las iglesias cristianas a veces están como sesgadas o están como divididas en cuanto a conceptos o principios espirituales. Ahora que haya una nueva reapertura y que usted seguramente si no se estaba congregando y usted vaya a buscar un lugar donde hacerlo, una de las características para congregarse en un lugar es que sea un lugar donde se predique la sana doctrina. Y la sana doctrina tiene una característica y es que tiene que ser toda la palabra predicada. Yo no le puedo predicar a usted solo el Nuevo Testamento, yo tengo que predicarle el Antiguo y el Nuevo. Son 66 libros, tengo que hablarle de todo. La sana doctrina habla de todas las cosas, no solo se enfoca en la familia, no solo se enfoca en la prosperidad, no solo se enfoca en la vida eterna, también en la vida aquí en la tierra. Tenemos que hablar también del reino de los cielos, tenemos que hablar de la victoria de Jesús sobre Satanás, tenemos que hablar de demonios, de guerra espiritual, tenemos que hablar de ayuno, tenemos que hablar de santidad, tenemos que hablar de oración, tenemos que hablar de nacimiento, de nacer de nuevo, tenemos que hablar del perdón, de una cantidad de cosas que involucra la sana doctrina. Entonces usted busque una congregación donde le enseñen toda la palabra del Señor, todo lo que está escrito en la palabra, porque usted y yo necesitamos herramientas para tener una vida de éxito de manera en todas nuestras áreas, ser exitosos no solo en una parte, sino en todas las áreas de nuestra vida. Hoy les voy a hablar de la retaliación y de la venganza. Y voy a utilizar este personaje que se llama Jezabel. Jezabel está casada con un rey que no tiene carácter, que se llama Acab. Acab es un rey permisivo, es un rey cómplice, es un rey que seguramente creció en un matriarcado, fue dominado seguramente por una mamá que también tenía un espíritu de Jezabel. Fue un rey que no lo dejaron ser, no le permitieron desarrollar una correcta masculinidad. En muchos hogares cristianos la que manda es la mujer. En muchos hogares cristianos la que tiene la última palabra es la mujer. Y aunque esto suene muy lindo, para oídos de las mujeres no es lo correcto delante de los ojos del Señor. En casa, cuando hay un hombre, el que debe tomar las decisiones del hogar es precisamente el varón. Y en muchos casos la mujer es la que usurpa por fuerza porque el hombre no asume ese rol, o muchas veces es la misma mujer la que no le permite a ese hombre desarrollar esa masculinidad. Cuando usted está soltera, le quiero decir, busque un hombre que tenga un verdadero liderazgo, pero no un liderazgo ficticio, sino un liderazgo genuino. ¿Y cómo se nota ese liderazgo? Se nota en su relación con sus padres. Usted analice cómo es la relación de él con sus padres y así usted se dará cuenta si ese hombre podrá ser un buen líder, un buen sacerdote, un buen ministro como hombre y como esposo para estar toda tu vida a tu lado. Así que en ese orden de ideas yo les quiero contar que Jezabel es la mujer que busca un varón que tiene ausencia precisamente de esa masculinidad. ¿Por qué? Porque es fácil de controlar, es fácil de manipular, es fácil de doblegar, es fácil de que obedezca, es fácil de lo que lo pueda controlar, y ahí es donde nos encontramos con hogares cristianos donde reina Jezabel. Jezabel es un espíritu que posee unas características. Por ejemplo, él domina el espíritu en la mujer, la vuelve vanidosa, se vuelve presumida, se vuelve controladora, se vuelve dominante. En algunos casos utiliza el sexo, utiliza lo físico para controlar y manipular al hombre. Eso lo vamos a ver en el hombre que quiso matar a Jezabel. El que la mató, de hecho, Jehú, ella trató de seducir a Jehú. O sea que Jezabel también es sensual y es sexual. Ahora,
como todo se trata de un equilibrio, yo no quiero que las hermanas que están escuchando esto se vayan al extremo de volverse insípidas. Entonces, para no ser jezabélica, entonces no me arreglo, no me pinto, no me mantengo bonita. No, no tiene nada que ver estar bonita con ser una mujer sexual y sensual. Son cosas muy, muy distintas. Jezabel es una mujer dominante que usa el sexo porque su mayor fuerza es la de control. Es una mujer vanidosa, es presumida y es controladora. Una característica de una mujer que tiene el espíritu de Jezabel es que es controladora. Controla todo a su alrededor. Ahora, Jezabel en muchos casos manipula a los niños y los usa como herramientas para manipular y destruir la relación con su esposo o manipular los hogares. Ella es manipuladora. Recuerde que Jezabel es profundamente manipuladora. Manipuló a Acab, a través de Acab manipuló a toda una nación, la nación de Israel. Entonces Jezabel está acostumbrada a que se haga lo que ella dice. Cuando no se hace lo que ella dice, Jezabel se molesta. Jezabel, se enoja. Jezabel se ofende. Jezabel se irrita. Jezabel se exaspera cuando no se hace lo que ella pide que se haga. De hecho, una de las cosas características de Jezabel es que cuando en una congregación llega Jezabel, choca automáticamente con la autoridad. A ella no le gusta someterse a la autoridad, a ella no le gusta obedecer la autoridad, a ella le molesta a alguien que venga a decirle cómo hacer las cosas, porque Jezabel no está acostumbrada a obedecer, sino que Jezabel está acostumbrada ¿a qué? A mandar. Entonces hay mujeres que se congregan, hay mujeres que asisten a un lugar, pero que tienen este espíritu y que a través de este espíritu les cuesta mucho trabajo someterse a una autoridad, les cuesta trabajo obedecer, les cuesta trabajo acatar la norma. Se les dice que hagan algo y no lo hacen de mala gana, y después de que lo hacen están hablando de sus autoridades. Característica de Jezabel, no le gusta obedecer porque ella es controladora, es vanidosa y es presumida. Ahora, otra característica de Jezabel es que Jezabel aborrece al hombre de Dios. Anótelo por favor. Jezabel aborrece al hombre de Dios. ¿Qué significa esto? Que Jezabel, cuando ve un hombre que de verdad tiene autoridad, que de verdad tiene los pantalones bien puestos, que de verdad ejerce una correcta autoridad, lo aborrece. Ella aborrece al hombre de Dios. Pero escúcheme esto, esa forma de ella aborrecerlo, lo va a tratar de destruir y lo va a tratar de hacer caer. En muchos casos, grandes hombres de Dios cayeron en inmoralidad sexual con Jezabel. Jezabel los aborrece, como Jezabel los quiere destruir. Una de las formas de destrucción del hombre de Dios es cautivándolo a través de la inmoralidad sexual. En las congregaciones cristianas hay mujeres con el espíritu de Jezabel que quieren hacer caer al varón de Dios de la congregación o a los varones de Dios. No solo el pastor, sino también el liderazgo de la iglesia está en grave peligro porque a Jezabel no le interesan los plebeyos, los obreros normales, sino que a Jezabel le gustan los príncipes. Jezabel tiene una gran atracción por príncipes para controlar, para dominar, para oprimir y para finalmente destruirles su ministerio. Jezabel en particular aborrece a los verdaderos profetas. Los aborrece. Y le quiero contar que ella los aborrece porque Jezabel se trata de imitar, trata de emular la profecía verdadera. ¿Cómo Jezabel doblegó al pueblo de Israel? Con falsa profecía. Acompáñeme por favor a Primera de Reyes capítulo 18. Vamos a estar allí, Primera de Reyes capítulo 18, versículo 19.
está el profeta Elías hablando con el rey Acab. Elías está escondido, pero Elías se encuentra con un siervo de Acab llamado Abdías. Abdías era un buen siervo y él ha sustentado secretamente unos profetas de Dios porque Jezabel ha matado a los profetas de Dios. Así que Elías le dice esto a Acab. Versículo 19 de Primera de Reyes capítulo 18. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen en la mesa de Jezabel. Escúcheme, ¿qué estaba ocurriendo? Había una sequía durante 3 años y medio, pero Jezabel tenía un grupo de 450 profetas de Baal. Recuerde que Baal era el señor de la lluvia o el dios del trueno, y 400 de Acera, que era la diosa de la fertilidad, que tenía forma fálica y que hacían orgías sexuales alrededor de esta idolatría a Acera. El Señor le dice a Elías, confronta al rey Acab y dile que reúna a los profetas que ella tenía. ¿Cuántos tenía? 850 profetas falsos. Escúcheme, ¿usted se imagina una nación con 850 profetas diciéndoles mentiras todo el tiempo? ¿Sabe que una de las señales del final de los tiempos será el aumento de la falsa profecía? Como nunca antes en la historia de la humanidad, dice la Biblia que se levantarán falsos cristos. Esos falsos cristos son anticristos. La Biblia dice que el anticristo es aquel que niega a Cristo como Salvador. El que dice que Jesús no es el Salvador del mundo es un anticristo. Y en el final de los tiempos habrá falsos cristos o anticristos, y habrá también falsos profetas en abundancia. Por eso hoy pululan las reuniones de profecía. Y hay reuniones de profecía y cualquiera está profetizando, cualquiera está diciendo cosas. Y le quiero decir, tenga mucho cuidado, porque detrás de esa falsa profecía puede estar obrando Jezabel. ¿Sabe? Jezabel se mueve a través de la falsa profecía. Y ¿sabe una cosa? Cuando Jezabel comienza a profetizar, las mujeres que tienen el espíritu de Jezabel comienzan a llegar a escuchar también esa profecía, porque los espíritus similares se atraen. Ahora le dice el profeta Elías, júntame a todos los profetas en el monte Carmelo. No solo era Elías contra 450, era Elías contra 850 falsos profetas. Ahora, ¿qué había hecho Jezabel? Había sembrado 450 de Baal, 400 de Acera, pero había matado a los profetas de Jehová. Mire lo que dice el versículo 13. Dice el versículo 13, está hablando Abdías con Elías y le dice, ¿no ha sido dicho a mi señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová, que escondía 100 varones de los profetas de Jehová de 50 en 50 en cuevas y los mantuve con pan y con agua? ¿Qué había hecho Abdías? Los había escondido de 50 en 50 en 2 grupos y les daba pan y agua y los sostuvo durante 3 años y medio. Porque Jezabel, ¿qué hacía? Mataba a los profetas. Ahora escúcheme esto. La venganza de Jezabel primero será contra el hombre de Dios. La venganza, el espíritu de retaliación siempre vendrá contra el hombre de Dios. La retaliación. ¿Qué es la retaliación y la venganza? Cuando usted, como hombre de Dios, usted impacta el reino de las tinieblas, cuando usted como hombre de Dios derriba algo en el reino de las tinieblas, cuando usted como hombre de Dios le hace daño al reino de las tinieblas, el reino de las tinieblas dará la vuelta y vendrá con dientes y uñas a tratar de hacerte daño. Escúchame. Muchos hombres de Dios echaron fuera algo, destruyeron algo, avergonzaron algo, pero no ataron la retaliación y la venganza. Y ya aquí nos vamos a meter en aguas profundas. La retaliación y la venganza es algo que todos los días deberíamos de atar
Y es algo que todos los días deberíamos de reprender si nosotros estamos haciendo daño al reino de las tinieblas. Una vez alguien contaba que había ido a un negocio a orar por un negocio donde habían robado en ese negocio y saliendo de ese negocio fue robado. ¿Por qué? Porque lo que tú finalmente echas fuera dará la vuelta y se te devolverá. Pero voy a hacer una claridad. Yo no estoy diciendo esto para que infundirte temor. No, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Yo no tengo miedo a la retaliación y a la venganza, siempre y cuando yo no tenga puertas abiertas, siempre y cuando yo mantenga a raya la retaliación y la venganza. Le voy a poner un ejemplo. En la iglesia recién estábamos comenzando. Teníamos 2 locales y teníamos un local que su sistema, digámoslo, de cerrar eran unas persianas. Y tenía en la parte de abajo unos pequeños agujeros donde uno metía unos candados, unas ventanas muy pequeñas. Un domingo, era un lunes festivo, al otro día, yo estuve predicando en la iglesia de la restitución. ¿Qué es la restitución? Lo que el diablo me robó. Dice la Biblia que cuando el ladrón era sorprendido tenía que devolver 7 veces más de lo que se había robado. Y yo prediqué esa mañana, direccionado por Dios, sobre la restitución y declaré que Satanás tenía que devolver lo que se me había robado, lo que le había robado a mis padres, y teníamos el derecho legal de reclamar la restitución. Esa mañana terminé de predicar, recién estábamos comenzando con la congregación y no sé por qué sentí la necesidad de ir al negocio, que era un domingo que iba a estar cerrado y el lunes festivo también. Y cuando llegué al negocio y levanté las persianas, oh sorpresa, por los cuadritos pequeños donde se ponían los candados, habían metido unos palos larguísimos con unas puntillas y habían comenzado por la noche a sacar. Nosotros vendíamos todo tipo de cosas allí. Lo que cabía por una ventana, por esas ventanitas, sacaron por allí. Lo que no lo sacaron lo destruyeron, pero lo llamativo es que dejaron los palos adentro porque era domingo. Y seguramente iban a volver esa noche para robar al siguiente día. Yo estaba predicando de que el diablo tenía que devolver lo que se nos había robado y llego yo y descubro que nos habían robado. Hubo una cantidad de sentimientos y de pensamientos. Primero sentimientos de tristeza, luego sentimientos de rabia, luego mis peores pensamientos, los más oscuros. Voy a amanecerme en el local. Y el que meta la mano por allí va a quedar mocho esta noche. Y una cantidad de pensamientos y de venganza y de cosas. Pero yo entendí en ese momento que había estado operando era un demonio de retaliación por causa de lo que se había enseñado en la iglesia, por causa del impacto que se había logrado en el reino de las tinieblas. Entonces estaba operando la retaliación. Y yo le quiero decir esto. Recogí las cosas. Lo que habían destrozado, lo que habían dañado, les dañé sus herramientas, cerré el local y me fui para la casa y le dije, Señor, tú guardas, yo dormiré tranquilo esta noche. Dormiré tranquilo. Y toda esa rabia la transformé en oración y le dije a Satanás, lo que te me robaste me lo vas a tener que devolver 7 veces más. Lo que te me robaste me lo vas a... Y es como apretarle el cuello y decirle, me lo vas a tener que devolver en el nombre de Jesús. Y comienzo a atar a partir de ese momento todo espíritu de retaliación y de venganza. Retaliación y venganza. Ahora escúcheme, eso que nos robaron no fue mucho. Seguramente iban a volver por más, pero no pudieron volver. ¿Sabe algo? Cuando yo tengo las puertas cerradas en mi vida, el diablo no me toca. Pero aun cuando el diablo no me toca, en ciertos momentos, Satanás logrará acercarse a tratar de rugir fuertemente. Satanás tratará de acercarse a infundirte miedo. Pero escúchame una cosa, cuando tú atas la retaliación y la venganza, eso no tiene poder sobre tu vida. No tiene poder sobre tu vida.
Y es algo que yo le he reclamado al Señor siempre. Si yo no robo, a mí no me tienen que robar. Ahora, ¿qué acto seguido? Después de ese acontecimiento, las ventas se dispararon. Comenzamos a vender mucho más y mucho más vendíamos porque Satanás tenía que devolver lo que se había robado. Hay un rey llamado Saúl, y usted recuerda que Saúl en su época, él echó fuera, si algo bueno hizo Saúl, es que en su reinado él echó fuera a los adivinos, a los evocadores, a los encantadores. Él los echó de su tierra en su reinado. Acompáñeme por favor, vamos a leerlo en 1 Samuel capítulo 28. Pero Saúl comete un error y es que Saúl se aleja de Dios. Ahora, lo que él echa fuera, luego se le devuelve en retaliación y venganza, y él finalmente, ya alejado de Dios, termina consultando a la adivina de Endor. La retaliación y la venganza está en el mundo espiritual. Yo respeto a los pastores y a las iglesias que no predican de esto, pero es importante en mi vida, y creo que también en la suya, tener ese hábito de estar atando la retaliación y la venganza. Si yo doy una consejería a un matrimonio, le voy a decir esto. Cuando predicamos de la familia, ¿usted se imagina cuál es la familia que más atacada puede llegar a ser? La mía. ¿Cuál es el hogar que Satanás quiere? Si tu hogar se repara para la gloria de Dios a través de la enseñanza de la palabra, a través de una palabra que te confronta, te lleva a cambiar, si tu hogar ya no le agrada al diablo, si tu hogar sale de las tinieblas, si tu hogar cambia para gloria de Dios, eso da la vuelta. Pero Satanás no puede tocar mi hogar, Satanás no puede tocar mi familia, Satanás no puede tocar mi hijo, Satanás no puede tocar mi vida a menos que Dios lo permita. Si Dios lo permite, Satanás tocará con un propósito. Pero si no es así, ataremos siempre la retaliación y la venganza. Dice 1 Samuel capítulo 28 versículo 3, hablando de Saúl. Saúl y la adivina de Endor. Ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado y le habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Ahora, se le juntan los filisteos, como él ya no tiene a Samuel, el profeta, para consultar, él va a ir donde una bruja. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem, y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó en su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió, ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga un espíritu de adivinación para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, he aquí hay una mujer en Endor que tiene un espíritu de adivinación. Lo que él echó, luego dio la vuelta y lo doblegó y lo dominó. Le quiero contar que Jezabel es altamente peligrosa. Cuando usted reprende a Jezabel, Jezabel dará la vuelta para tratar de hacerte daño. Jezabel dará la vuelta para tratar de intimidarte. Cuando el profeta Elías degolló, porque usted lo ha leído en el Monte Carmelo, él después de que hay una confrontación de altares, ¿no? Hay una confrontación de altares. Elías le dice a los profetas de Baal, hagan usted ahí su altar, yo hago el mío. Y el que haga llover fuego del cielo, ese es el Dios verdadero. Y todo el pueblo estaba congregado alrededor, mirando aquella escena. Había una confrontación de altares, escúcheme. Y entonces los profetas de Baal comienzan a hacer sus rituales, a sajarse la piel. Y Elías está acá mirando y se burla de ellos y les dice, griten más fuerte, seguramente Baal está dormido o se ha ido de viaje. Y lo que está haciendo Elías es avergonzar a este Dios con D pequeña llamado Baal. Lo está avergonzando públicamente. Públicamente está quedando en ridículo Baal y está quedando en ridículo también ¿quién? Jezabel. ¿Sabe? En esto de la guerra de altares, esto es tan tremendo. El domingo voy a hablar de eso en el tema de la última religión. Pero voy a contarle algo de lo que el domingo vamos a tocar.
Cuando en el año 2019, en el mes de febrero, se hizo un concierto. Recuerde que estaba Juan Guaidó, se había levantado en Venezuela como el presidente legítimo de Venezuela. Y entonces se organizó un concierto en el Puente Internacional Simón Bolívar, que conecta Colombia con Venezuela. Entonces en el lado de Colombia se hizo un concierto que se llamaba La Paz sin Fronteras, auspiciado por un empresario extranjero. A este lado del puente se hizo un concierto para permitir pasar unas ayudas a Venezuela. Al otro lado del puente se habían colocado una barricada con camiones, con contenedores, y al otro lado del puente, al mismo tiempo, se hizo un concierto con música de rock, de heavy, de metal, música de oscuridad. ¿Qué estaba ocurriendo? A un lado del puente unos le cantaban a la vida, a un lado del puente, al otro lado del puente otros le estaban cantando a la oscuridad. Había una guerra de altares, escúcheme. Había una guerra de altares en medio del puente Simón Bolívar. Así es como opera el reino de las tinieblas. Usted levanta un altar a Dios, el diablo levanta otro. Y ahí es donde tenemos que ser más fuertes como Elías. Elías estaba solo. Allá habían 850 sajándose, gritando, salpicando sangre. Pero Elías estaba aquí, seguro y convencido en quien creía. ¿Sabe qué le faltó a Juan Guaidó? Resulta que Venezuela fue doblegada primero por la santería cubana. Hugo Chávez introdujo la santería cubana desde el Palacio de Miraflores, donde están los presidentes, donde se toman las decisiones de esta nación. Desde allí se introdujo la santería. ¿Sabe qué le ha faltado a Juan Guaidó para poder tomar posesión de Venezuela? Levantar un altar al Señor, levantar un ejército de profetas, levantar una palabra de bendición que contrarreste la santería tan fuerte que se vive en Venezuela en este momento. La santería en Cuba es una religión. Y está Elías enfrente de los profetas de Baal y se está burlando de ellos. Y cuando no pasa nada, luego Elías ora, cae fuego y Elías le dice al pueblo: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Baal es Dios, adórenlo, pero si Jehová es Dios, síganlo. Y la gente dice: verdaderamente es Jehová. ¿Qué hace Elías? Él mismo degolla, les corta el cuello a los profetas de Baal. Él mismo. Él demuestra que esto es una mentira, que esto es un engaño, que esto es una farsa, como lo es la falsa profecía. Ahora, ¿qué hace Jezabel? Jezabel cruje los dientes y le dice a Elías: mañana a esta hora yo te habré hecho lo mismo que le hiciste a mis profetas. ¿En qué se levantó Jezabel? En algo que se llama la retaliación y la venganza. Recuerde que Jezabel ya había matado profetas de Dios. Ya los había matado. No era el primer profeta amenazado. Ya habían profetas muertos por Jezabel. Así que Elías tiene miedo. Y a mí me llama la atención: ¿por qué no tiene miedo ante 850 profetas y sí tiene miedo ante esta mujer? Porque esta mujer tipifica, simboliza la maldad, la oscuridad de la retaliación y la venganza. Jezabel había hecho lo que nadie pensó para quedarse con la viña de Nabot. Conspiró y lo mató. O sea, Jezabel no tenía escrúpulos a la hora de matar a alguien. Ahora, escúcheme esto. Hoy en día, las jezabélicas abundan y andan profetizando y diciendo y soltando palabras. Escúcheme algo. Hay una enseñanza en el canal de YouTube que se llama Declaro, Decreto o Profetizo. Ahí está en el canal de YouTube. Le voy a enseñar algo poderoso. Yo puedo declarar algo. ¿Qué es declarar? Es confesar, es hablar algo, es decirlo con mi boca. Yo puedo declarar algo, pero aun cuando declaro tengo que contar con la voluntad del Señor para declarar algo. Pero yo puedo declarar que si Dios me ayuda, mañana será un buen día. Eso es una declaración.
Pero hoy nos encontramos con iglesias cristianas evangélicas que utilizan la palabra decreto. Yo decreto, decreto. ¿Sabe qué es decreto? Es una orden que se le está dando a Dios. En las iglesias cristianas evangélicas a nivel del mundo entero hay jezabélicas gobernando, decretando. ¿Y sabe qué pasa con el decreto? Un decreto es sí o sí se cumple lo que yo digo. Sí o sí esto pasará. De hecho, una mujer muy reconocida quedó en vergüenza cuando un hombre de Dios estaba enfermo y ella decretó que ese no sería el final de ese hombre y ese hombre murió. Es que yo no puedo decretar porque el que tiene la última palabra es Dios. Pero es que decretar tiene más poder. Decrétalo. No, decrétalo no, hermanita. Decláralo. Pero hay un nivel más de oscuridad más peligroso. Profetizar. Porque el profeta o el vidente, como se le llamaba antes, era una persona que hablaba en nombre de Dios. Y la Biblia dice que hay de aquel que habla en nombre de Dios cuando Dios no ha mandado a decir nada. ¿Sabe una cosa? Incluso el castigo para una bruja será menor que para una falsa profeta, porque aún la bruja no utiliza el nombre de Dios, pero la falsa profeta sí. Y hoy abundan como nunca antes y abundarán como usted no se alcanza a imaginar la falsa profecía porque estamos en el final de los tiempos. Encabezada por Jezabel. Ahora, yo respeto el ministerio profético y creo en los profetas, pero creo que son contados y son pocos. Una cosa es que yo te diga a ti, ¿sabes qué? Yo pienso que tú deberías hacer eso. Y otra cosa es que yo te diga, ¿sabes qué? Te profetizo que esto ocurrirá. Ten cuidado con eso. Ten muchísimo. Y ten cuidado con decretar. Decreto es una orden. Ahora, ¿a quién aborrece Jezabel? Jezabel no tiene problema con los Acab. Porque el Acab es un niño grande, medio asexuado, demasiado bueno, demasiado dócil, demasiado servil es el Acab. Cuando Jezabel choca, mire, usted no se alcanza a imaginar todos los choques que yo tengo con jezabélicas. Cuando Jezabel choca, cuando se encuentra con un hombre de Dios que tiene bien amarrados los pantalones. En el Nuevo Testamento vamos a ver este mismo espíritu de retaliación y venganza manifiesto en la muerte de el mayor profeta, aún por encima de Moisés, que fue un gran profeta, llamado Juan el Bautista. Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 14, versículo 1. En aquel tiempo, Herodes el tetrarca, recuerde que como estamos aprendiendo, habían 3 hijos de Herodes el Grande. El grande fue el que terminó de reedificar el templo donde presentaron al Señor Jesús. El grande fue el que mandó a matar a todos los niños cuando los magos vinieron a decirle que había nacido el Salvador del mundo, el nuevo rey. Herodes el papá, el grande, fue el que mandó a matar a los niños. Pero este finalmente muere y por eso José, María y el niño regresan de Egipto. Pero hereda su trono a 3 hijos, el tetrarca, Arquelao y Felipe. Aquí el tetrarca le había quitado la mujer a su hermano Felipe. Felipe era el menos malo, aunque todos eran demasiado oscuros. El simple hecho de pronunciar la palabra Herodes hacía, un historiador llamado Josefo decía que cuando se mencionaba el nombre de estos Herodes, literalmente la gente se orinaba de miedo. Ahora, dice el versículo 1, en aquel tiempo Herodes el tetrarca, que era malo, más malo que pegarle a la mamá, oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados, este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. ¿Qué estaba diciendo? Juan el Bautista resucitó de los muertos. ¿Sabe por qué? Porque la gente a Juan el Bautista lo asociaban con Elías. De hecho, a Juan el Bautista le preguntan si él es Elías que ha resucitado. Hay una similitud aquí. Entonces él dice, este es Juan el Bautista, el que ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. O sea, no se había visto un profeta como él.
porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano. ¿Quién era Herodías? Una Jezabel. Ahora, ¿qué hizo Jezabel? Jezabel cogió al tetrarca y le dijo, ¿sabes qué? Me choca ese profeta, me molesta, me incomoda, me irrita. ¿Por qué? Porque cada vez que el rey pasaba y estaba el profeta por allí, el profeta le decía, no te es lícito tomar la mujer de tu hermano. No te es lícito tomar la mujer de tu hermano. Y a Jezabel le irrita que la confronten con su propia realidad. Jezabel no le gusta. Jezabel aborrece al hombre de Dios. ¿Saben qué iglesia es contenta una Jezabel? En la iglesia donde hay un pastor sin carácter, donde ella lo pueda manejar. Ella es feliz allí, ella es la hermana más resplandeciente de esa congregación. Entonces, dice el versículo 4, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, mire la intención de Herodes, pero temía al pueblo, porque tenían a Juan por profeta, o sea, él lo quería matar, pero no quería meterse en problemas con el pueblo. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes. ¿Qué hace Jezabel? Jezabel manipula a los hijos para obtener lo que ella quiere con su marido. Jezabel es manipuladora. ¿Qué está haciendo Herodías aquí? Está colocando a una muchacha en medio de un conflicto que le va a traer maldiciones que la Biblia no describe, pero yo no me alcanzo a imaginar, que es que ella haya ordenado la decapitación de este profeta. Ella, versículo 8, instruida primero por su madre, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Instruida, usted recuerda la palabra que vimos anoche sobre Acab y Jezabel, dice que Jezabel incitaba, aquí dice instruía. La Jezabel manipula todo lo que está a su alrededor. ¿Por qué? Porque Jezabel es vanidosa, Jezabel es controladora, Jezabel es dominante. Ahora, entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él en la mesa, mandó a que se la diesen y ordenó decapitar a Juan en la cárcel, y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella se la presentó a su madre. Wow, yo no me alcanzo a imaginar que es que a uno le traigan de regalo una cabeza de alguien en un plato. Jezabel, a la hora de vengarse, no tiene escrúpulos. No tendrá ningún tipo de compasión, no tendrá misericordia, no tendrá piedad, porque Jezabel no conoce de esto. Hay mujeres que se divorciaron de un hombre y tienen el espíritu de Jezabel y le hacen la vida imposible a ese hombre, lo destruyen, le arruinan la honra, le arruinan el trabajo, le arruinan su vida, le arruinan la relación con sus hijos. Opera en ellas el espíritu de Jezabel. ¿Sabe algo más para terminar? Elías recibe una sentencia de muerte, pero Elías no muere. Elías es arrebatado. Un segundo Elías, llamado Juan el Bautista, recibe una sentencia de muerte, pero este sí es decapitado. ¿Qué quiere hacer la retaliación y la venganza? Lo que el diablo sí sabe hacer, 3 cosas: hurtar, matar y destruir. Cada vez que tú hagas algo por el reino de los cielos, atamos la retaliación y la venganza. Yo recuerdo que cada vez que yo tenía una gran victoria en las cosas de Dios, alguien al cual yo aprecio mucho, no es mi esposa para que no vayan a sacar que era mi esposa, a una persona a la cual aprecio demasiado, cada vez que yo tenía una gran victoria e iba y hablaba con esa persona en 5 minutos me destruía, me arruinaba, me afligía, me dañaba la celebración, me dañaba la victoria. Y yo salía tan mal de allá.
Y yo salía tan compungido y tan triste y decía, ¿por qué si vengo de una gran victoria, por qué me pasa esto? Hasta que entendí que opera la retaliación y que opera la venganza. Y que Satanás se meterá incluso en la gente que vive contigo para arruinarte el momento, para dañarte la fe, para dañarte la victoria. Por eso que antes de que eso ocurra, nosotros atamos la retaliación y la venganza. Estaba celebrando Elías, el pueblo estaba, me imagino, gozoso, volvimos a Jehová, Dios está de nuevo con nosotros, nos reconciliamos, estamos de amores, y aparece Jezabel y le dijo, mijo, la fiesta se le acabó, mañana a esta hora lo mato. A esta hora mañana le llegan los de la moto. Le arruinó el momento a Elías. Entonces, si tú verdaderamente eres un cristiano que impacta, si tú eres un cristiano que arruina, daña el reino de las tinieblas, cada día ata la retaliación y la venganza. Cada día ata la retaliación y la venganza. ¿Sabe algo? Cuando nosotros predicamos la sana doctrina, hay gente que nos quisiera destruir. Hay gente que quisiera nuestro mal. Hay gente que nos quisiera ver mal, hacernos brujería. Pero no pueden. ¿Sabe por qué? Porque Satanás está vencido en la cruz del Calvario y mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Y tengo la plena confianza y la seguridad en mi corazón que el día que parta de esta tierra será el día que Dios así lo haya asignado para mí. Quiero decirle que atar la retaliación y la venganza debe ser un hábito constante y permanente en tu vida. Finalmente, Jezabel que mató a Nabot, Jezabel que mató a un poco de profetas de Dios, Jezabel que dominaba a su maridito, Jezabel que tenía subyugado al pueblo con mentiras, se le cayó la estantería, se desmoronó todo. Y si Dios me lo permite, mañana le voy a explicar cómo se enfrenta y cómo se derrota al espíritu de Jezabel. Mañana lo vamos a entender si Dios nos presta la vida y luego seguimos con la vigilia del pastor Quique Escobar. Dios de los cielos, mil y mil gracias, porque tu palabra es nuestro alimento, nuestro sustento, y te doy muchísimas gracias porque hoy el reino de las tinieblas es avergonzado. En el nombre de Jesús, atamos toda retaliación y toda venganza sobre mi vida, sobre mi familia, sobre mi hogar, sobre la gente que amo, sobre la congregación, sobre los hermanos que están viendo esta transmisión y los que verán. Y yo hoy hago una oración que hizo Eliseo. Eliseo oró para que los ojos de su siervo fueran abiertos y él viera que aunque venían los sirios y era un ejército, Eliseo contaba con un ejército de ángeles con carros de fuego. Y hoy, Señor, te pido que abras mis ojos para que yo vea, Señor, que a mi alrededor hay un escudo de fuego, Señor. A mi alrededor hay ángeles guardianes, a mi alrededor. Tu palabra dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, Señor. Tu palabra dice que tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, Señor. Tu palabra dice, Señor, que tú eres nuestro refugio, nuestro escondedero, nuestro baluarte. Señor, eres nuestro castillo, Señor. Pero también hago la oración que después hizo Eliseo. Señor, que le caiga ceguera a nuestros enemigos para que no nos vean y no nos encuentren. Nuestros enemigos no nos encontrarán. Pasarán de largo, no reconocerán nuestros carros, nuestras casas, no reconocerán nuestra ropa, nuestro rostro, nuestros hijos. No nos encontrarán, porque tú nos haces invisibles ante el malo. Te doy muchas gracias en el nombre de Jesús. Y hoy declaramos que toda retaliación de Jezabel por ser avergonzada es atada en el nombre de Jesús, es reprendida y es echada fuera. Yo te doy gracias, Señor, porque debajo de tus alas estamos seguros. A ti sea siempre la gloria y la honra
En el nombre de Jesús. Amén y amén.